Chicos, buenas tardes. Espero que estén bien todos. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión de hoy de métodos gráficos. Vamos a partir entonces tratando de entender un poco de qué se trata métodos gráficos para ingenieros, que somos nosotros, y específicamente para ingenieros industriales. Que hay una diferencia importante, ¿eh? Seguramente les va a pasar que si ustedes tienen amigos, conocidos, que sean dibujantes técnicos, ingenieros mecánicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros de mina quizá, ellos van a encontrar que lo que vemos nosotros como ingenieros industriales de dibujo es bastante básico. Te van a decir, oye, ¿y eso te enseñan tan flojo? ¡Qué fome! Lo que pasa es que ellos lo ven desde un punto de vista un poco más técnico, porque ellos lo que necesitan es dibujar objetos muy complicados para su trabajo. Nosotros no. Lo que nosotros necesitamos es poder darle a entender a trabajadores, a operarios, a clientes, cómo es un objeto que nosotros pensamos hacer, que pensamos desarrollar. ¿Ya? Dentro de ese contexto, entonces, esto del dibujo técnico es para ese elemento, para poder comunicar adecuadamente, manteniendo ciertas características de uso, como es el objeto que nosotros estamos tratando de desarrollar. ¿Ya? El hecho de que sea un poco más simple que los dibujos técnicos de otras carreras no implica necesariamente que haya que hacer un dibujo que no corresponda a la técnica, que no corresponda a la normativa. De hecho, eso es importante destacarlo. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, me van a perdonar 5 segundos, voy a poner una pausa aquí para... Estaba molestando mucho entonces el fondo y por eso lo cambié un poco, ya. Ahora sí, tenemos que ver claro entonces que esto que tenemos nosotros, a pesar de ser más básico en general, sí tiene que responder a la tecnología, a la técnica y a la normativa de dibujo técnico. Además, tiene que ser profesional. ¿Ya? Tiene que ser claro, tiene que ser limpio, tiene que ser planificado, de manera que nosotros podamos comunicar adecuadamente nuestra idea a esta gente. Ya probablemente nos vamos a encontrar con muchas cosas más adelante cuando estemos dibujando, o cuando estemos trabajando, perdón. En este caso, por ejemplo, tenemos que tener muy claro que si vamos a comunicar algo al trabajador, al operario, al supervisor, al jefe de área, lo que sea, tenemos que comunicarlo de una manera que él entienda. Y aquí es importante aclararlo. En dibujo técnico, la gente se puso de acuerdo hace muchos años, ¿ya? Hace mucho tiempo. Si yo dijera ahora, en este momento, que esto se llama teléfono, estoy en mi derecho, ¿cierto? Yo puedo llamarlo como quiera. Me pongo mi teléfono para verlos mejor, me saco mi teléfono porque ya me está doliendo, me está cansando. Y si le pido a alguien, tráeme el teléfono por favor que quiero ver algo, la gente no me va a entender. Nosotros como nos pusimos de acuerdo en que estos son lentes y no teléfonos, lo mismo nos pusimos de acuerdo en dibujo técnico en cada uno de estos elementos. Si nosotros usamos cualquier otro elemento o lo hacemos a nuestra pinta, como nosotros queramos, resulta que la gente no nos va a entender. Eso es la clave de dibujo técnico para ingenieros, métodos gráficos para ingeniería. Aprender la normativa de manera que la gente pueda entendernos cuando nosotros estamos hablando. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Quiero que tengamos muy claro ese aspecto. Ahora, ¿qué normativa es? Nosotros vamos a estar hablando de una normativa que tiene más de 100 años. Estamos hablando de elementos de trabajo que se usan hace mucho, mucho tiempo y se usan en todas partes del mundo. No solamente en Chile. De hecho, una de las ventajas que tiene el dibujo técnico, lo que nosotros vamos a aprender, es que si nosotros hacemos un dibujo correctamente, lo puede leer un japonés o un alemán o un ruso sin necesidad de entender absolutamente nada de nuestro idioma. Va a entender el dibujo, va a saber de qué estamos hablando. Y eso realmente es muy importante. ¿De dónde partió esto? Hace muchos años hubo gente que se empezó a preocupar de ese tema. Uno en especial que nos llama mucho la atención ahora es un caballero que se llama Gaspar Monge. Este caballero Gaspar Monge
que vivió durante la época de la Revolución Francesa, en 1789, se empezó a preocupar de otras cosas, entre paréntesis. Por ejemplo, empezó a darse cuenta que había mucho más acceso a bienes de consumo, elementos fabricados, que los que había antes. Es decir, no solamente la aristocracia tenía acceso a esos recursos, entonces había mucha cantidad de gente que tenía la forma de pagar esas cosas, de comprar esas cosas, y se empezaron a fabricar muchos y hubo una gran necesidad. ¿Cuál es el punto en eso? El punto es que si yo soy un artesano y yo fabrico una silla, muy simple, la puedo diseñar de la manera que yo quiera, con la complicación que yo quiera, ¿ya? Todo lo que yo quiera. Si yo la hago, si yo la diseño y la hago yo, no tengo ningún problema en esto. Es una silla, la puedo hacer las veces que yo quiera, la puedo repetir las veces que yo quiera, sin necesidad de dibujarla, porque tengo más o menos la idea. A lo mejor haré algún bonito explicándome una parte para tenerlo claro, pero no tengo que dibujarla completamente. Sin embargo, si yo necesito dibujar, diseñar o construir 1000 de estas, no la puedo hacer yo. Voy a tener que esperar a que la haga otra persona. Y si quiero que la haga otra persona correctamente, tengo que mostrarle con un dibujo, de una manera gráfica, cómo es el objeto. Esto que tengo aquí no me sirve para nada. Esto que tengo aquí es una imagen que me da la idea de lo que es una silla, pero no me dice cómo es esta silla. No me dice qué elementos tiene esta silla, ya ni cómo funciona esta silla, ni cómo se une, ni cómo nada. Entonces tengo que encontrar la forma de mostrárselo. Y aquí tenemos un problema. El problema más grande que tenemos nosotros en este momento es este. Las cosas, los objetos, ¿se dibujan como son o se dibujan como se ven? Parece una cosa media complicada, media cosa difícil de entender, pero la verdad es que son conceptos que hay que manejar. En el Oriente era muy común pensar que las cosas debían dibujarse como son. ¿Ya? Algo es así. Perdón. Y se dibuja de esa forma. En Occidente, perdón, soy alérgico, disculpen, no es contagioso. En Occidente, por el contrario, la gente empezó a pensar que las cosas debían dibujarse como se ven. Si nos fijamos bien, ninguna de las dos cosas nos sirve realmente. Con las dos tenemos un problema. Les voy a mostrar cómo, por qué. Si yo estoy en Oriente, voy a dibujar un camino, lo voy a dibujar así. ¿Por qué lo dibujo así? Porque el camino es recto y tiene siempre el mismo ancho. Así es el camino. Voy a dibujar una casa, la dibujo así. Voy a dibujar una pagoda. La dibujo así. La dibujo así. ¿Por qué? Porque las casas son así. Y los árboles son un tronco y las ramas y las hojas. Eso en Oriente es bastante común. Entonces era bastante común. Nadie puede reclamar esto. La gente decía, oye, pero el camino es así, es recto. Sin embargo, en Occidente estamos acostumbrados a esta otra idea. Este camino viene y se va agrandando la imagen, ¿ya? Y asimismo, las casas se van achicando a lo lejos, cada vez más chicas o más grandes, ¿ya? Porque así son, porque así se ven. Esta es una casa, esta es otra casa, a lo mejor es del mismo tamaño, pero está más lejos, se ve más chica. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con que es una representación, esta es una representación de cómo son las cosas, esta es una representación de cómo se ven las cosas, y como ustedes se fijan, ninguna de las dos nos sirve para nada. ¿Ya?
tenemos que encontrar otra manera. Este Gaspar Monge, que yo les comentaba, fue el que primero empezó a pensar en esto, en cómo funcionaría realmente este tema. Y empezó a pensar en esto. Dijo, debo encontrar una forma en que pueda, mediante el gráfico, entregar la mayor cantidad de información posible a la gente. ¿Ya? Y que sea una información correcta y técnica. Y empezó con una idea, que es la primera que nosotros vamos a desarrollar y es la primera idea que quiero que nosotros aprendamos. Este caballero pensó, voy a tener una fuente de luz. Voy a dibujar entonces una vela como fuente de luz. Ya en esa época tenían velas, básicamente, esta vela. Frente a esta fuente de luz voy a poner un objeto, un pedazo de cartón, un pedazo de papel, un objeto de madera que tiene cierta forma. ¿Ya? Y voy a ver esto. Voy a ver que los rayos del sol, o sea, los rayos de luz, se proyectaban en la pared con su sombra. Y proyectaban una imagen similar al objeto, con todos sus detalles muy claros, pero a distinto tamaño. ¿Ya? Esto, que él llamó la proyección del objeto, es la primera idea que nosotros debemos tener y entender. El objeto entonces se ve proyectado en la pared, lo podría hasta dibujar en un papel más grande y quedaría exactamente igual, solo que a distinto tamaño. Yo voy a dibujar la proyección de este objeto. Gaspar Monge se hizo la pregunta siguiente: ¿qué pasaría si la fuente de luz estuviera a una distancia infinitamente grande? En ese caso, los rayos de luz serían absolutamente paralelos y la proyección tendría el mismo tamaño y las mismas características que el objeto y las mismas dimensiones. Y esta es la idea. La idea que tenemos nosotros entonces es que nosotros podemos tener un objeto, pero lo que realmente vemos es la proyección de ese objeto en un plano. ¿Estamos? En un papel, por ejemplo, en la pared inicialmente. Entonces, eso es lo que nosotros, con eso es lo que nosotros trabajamos. ¿Qué más trabajamos? ¿Cuál era la idea? Gaspar Monge también se hizo esta pregunta. La pregunta es, a ver, el espacio tiene 3 dimensiones, por lo tanto, ¿cuántas serían las proyecciones mínimas que necesito yo para tener una adecuada imagen de un objeto tridimensional? Hoy el mismo nombre le da la respuesta. Necesito 3 proyecciones. ¿Ok? Visualicemos esto. Voy a tener un dado. ¿Ok? Con estas 3 imágenes que tengo, esta idea de 3 imágenes que tengo aquí, yo ya tengo una idea más o menos clara de cómo es el objeto, ¿se fijan? ¿Cuál es el tema respecto a esto? Que este Gaspar Monge hizo el siguiente juego. Supuso que el objeto estaba suspendido en el espacio. Supuso también entonces que iba a hacer la proyección de frente del objeto. Por lo tanto, en esa pared se veía este objeto. Este en la pared. Supuso entonces que acá se veía esa proyección. Y supuso además que en el suelo se vería esa proyección. Eso. ¿Se fijan? Tenemos este dado flotando en el espacio y tenemos 3 proyecciones. Con eso podemos trabajar. Mostramos este plano como se ve de frente. Aquí le vamos a poner de frente. Esto es como se ve
en el plano o planta, y acá dice plano o planta, y acá vamos a tener el perfil. ¿Estamos? Con eso vamos a trabajar nosotros, con 3 proyecciones principales: frente, planta, perfil. Nuestro sistema de dibujo en Chile es uno de los más usados en todo el mundo, se llama ISO-E. El sistema ISO-E es el que se usa en nuestro país, se usa en la mayor parte del mundo. Hay otro sistema ISO-A que usan los gringos, pero casi no se usa. Hasta el momento estábamos claros. El tema era que tenemos que determinar 2 cosas más importantes aún. Primero, ¿cómo vemos eso? Trasladamos realmente a una visión bidimensional, de 2 dimensiones, del objeto. Y segundo, ¿cómo podemos ubicar claramente la posición y el tamaño de este objeto? Con número. Otro caballero nos viene a ayudar. Este caballero se llamaba René Descartes. René Descartes inventó un sistema de coordenadas, que ahora se llama sistema cartesiano en honor a él, donde dijo, esto que está aquí se llama eje Z, esto que está aquí se llama eje X, y esto que está ahí se llama eje Y. Y este va a ser el origen. ¿Ya? Hasta el momento, entonces, lo que tenemos nosotros son estas 2 cosas. Primero, vamos a representar en 3 vistas, que son las principales, porque corresponden a las 3 vistas del espacio, en 3 vistas un objeto. Cómo se ve de frente, ¿ya? Ahí. Cómo se ve en la planta desde arriba, como un plano. Y cómo se ve desde un lado. Vamos a elegir el perfil izquierdo del objeto y cómo se ve en el lado derecho. ¿Ok? Esas van a ser nuestras 3 vistas principales. Las 3 vistas con las que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo con eso? René Descartes lo que nos entrega ahora es un origen numérico, un sistema numérico para poder ubicarnos. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta manera, fíjense. Vamos a inventar un sistema de coordenadas. Este va a ser nuestro origen. Este va a ser nuestro origen 0. Acá, de frente, va a estar el eje Z y va a estar X. Esto es el frente. Lo que nosotros vimos aquí. Así va a estar el frente. ¿Estamos? Acá abajo va a estar el eje X y el eje Y. Y esto va a ser la planta. ¿Ya? Esto es lo que se ve desde arriba. Lo que hemos hecho es que esto, si está así a 90 grados, lo abatimos, lo ponemos plano. Este está a 90 grados respecto a este. El frente y la planta están a 90 grados, pero yo lo voy a dibujar en una hoja, en 2 dimensiones solamente. Y luego fíjense en esto. Esto es Z y esto es Y, el perfil izquierdo, que va a estar acá. Por lo tanto, esto es Z y esto también es Y. La misma Y que tenemos acá. Esta Y está con X y esta Y está con Z. Esta Y está con X y esta Y está con Z, es la misma. Y entonces esto va a ser el perfil, o el perfil izquierdo. Nosotros decimos en el sistema nuestro perfil solamente porque se da por descontado que la vista principal es el perfil izquierdo. Entonces nuestro esquema de dibujo, nuestro sistema, tiene este esquema.
donde trabajamos con esta estructura. Nuestro dado se ve de frente así, bajamos por el mismo sistema, bajamos hacia el lado, pasamos hacia el lado. Fíjese que voy a hacer esto lo voy a poner en 45 grados, voy a poner aquí la otra figura. Esto es cómo se ve desde arriba, cómo se ve de frente, cómo se ve desde arriba. Trazo esto acá, como este está a 45 grados, lo único que tengo que hacer es subir para acá, y ya tengo aquí. Nuestras tres vistas principales. ¿Te fijas? Tengo acá Y, acá tengo Z, acá tengo X y acá tengo Y. Esto es lo que nosotros tenemos como norma básica, como elemento básico de dibujo. Las tres proyecciones de un solo objeto en el espacio. Porque la pregunta clave es, ¿cuántos dados hay ahí? Solamente uno. Lo que tenemos entonces visualizado son las tres vistas, las tres proyecciones de ese solo objeto. Hay una cosa importante, y yo tengo que recalcársela. Por ejemplo, me voy a fijar en este punto que está aquí. Este punto está a cierta altura respecto a este horizonte. Este punto también se encuentra acá. Y tiene que estar a la misma altura. ¿Ya? Fíjense que esta distancia de aquí a acá es una entre la pared y esto, y como está esto a 45 grados, esta distancia tiene que ser la misma. Esta y esta son la misma distancia. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una regla que nosotros vamos a marcar al tiro. Un punto tiene una sola posición en el espacio. Esta es la clave. Un punto tiene una sola posición en el espacio. Eso implica entonces que cada vez que nosotros dibujamos algo tenemos que tener en cuenta eso. ¿Se ve a esta altura aquí? ¿A qué altura se ve al otro lado? A la misma. ¿Se ve a esta distancia aquí? ¿A qué distancia se ve abajo? A la misma. ¿Ya? No puede haber cambio en eso. Y eso entonces es la segunda norma que nosotros debemos reconocer. La primera es que siempre vamos a representar nuestros objetos ISO-E frente, planta, perfil izquierdo. Siempre. Si nosotros ponemos la planta aquí, el frente allá, nadie nos va a entender. No podemos cambiar ese orden. Eso es normativo. El segundo punto, que también es importante, es que un punto tiene una sola posición en el espacio. Si nosotros ponemos un punto a una distancia y al otro lado lo ponemos a otra distancia, no estamos hablando del mismo punto. La gente se va a confundir, no va a entender de qué se trata. Y va a ser nuestro principal error, nuestro principal problema. ¿Cómo trabajamos nosotros esto cuando estamos desarrollando realmente un dibujo técnico? Lo vamos a trabajar con reglas, con la escuadra. Vamos a usar para eso básicamente estas dos. El cartabón, o escuadra 3060, y la escuadra, esta es una escuadra realmente, 45 grados. Con eso vamos a poder trabajar. ¿Estamos? Les voy a contar entonces cómo funciona esto. A ver, ya, vamos. Traten de hablarme porque de repente no alcanzo a ver ¿cómo se llama? WhatsApp, los mensajes que me mandan. Miren, ISO-E es todo nuestro sistema de dibujo técnico. La primera parte importante de ISO-E es que define nuestras tres vistas principales. Frente, perfil izquierdo y planta. ¿Ya? Esa es la forma entonces en que nosotros hacemos la primera distinción, la primera normativa. Siempre vamos a tener en claro esto. Si alguien me dice, profe, no tuve espacio y puse el perfil abajo, eso está malo, no se entiende. Y me ha pasado, ¿eh? Profe, lo que pasa es que se veía mejor cuando se ponía los tres juntos. Nadie lo entiende, no funciona así. Y esa entonces
es la forma en que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos nosotros un dibujo técnico? Quiero que pongan mucha atención. Yo voy a ubicar un punto en el espacio. Este punto que voy a tener en el espacio, se me salió la mesa. Este punto que yo tengo en el espacio va a ser el punto A, que lo voy a denominar 25, 40, 30. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan, pues en la geometría descriptiva, significa que este punto A está a 25 milímetros del origen por X, a 40 milímetros del origen por Y, ya 30 milímetros del origen por Z. Entonces, con esa información, voy a trazar esta figura. Voy a hacerlo de esta manera. Con un lápiz que apenas se note, voy a construir el sistema de coordenadas. Me apoyé en la regla de abajo para tenerlo claro. Me voy a apoyar entonces aquí, en la misma regla, y voy a poner esto, fíjense. Con esta escuadra, yo tengo esto, y esto ya está a 90 grados. Si me apoyé acá, lo tengo a 90 grados. Me pasé. Ahí está, a 90 grados. Entonces, ya tengo esto aquí, ¿se fijan bien? Me muevo en paralelo y ya tengo esto a 90 grados. Voy a comprobarlo, si es que está, si no me lo cambio, y fíjense, ahí está a 90 grados. Las dos. Ya, una vez que tengo esto, vamos a hacer un punto. El primer punto está a 25. Marco aquí y marco 25. Apenas se ve, apenas se distingue. Miren lo que voy a hacer. Voy a trazar esto aquí, me apoyo aquí. Voy a poner aquí abajo. Pongo la escuadra perfectamente en línea con la figura. Pongo esto acá. Ahí, abajo. Sigo estando ahí y me muevo acá. Y trazo. ¿Ya? La otra figura, Y está a 40, marco 40, hago lo mismo. Me pongo acá. Con la otra escuadra me pongo acá. Fíjense, la estoy sujetando. Sujeto está de abajo y me desplazo hacia abajo. Ay, no me alcanza aquí. Aquí de nuevo. Me pongo ahí, sujeto con la escuadra, abajo, y me desplazo. Por lo tanto, trazo la otra línea en el punto. Este es el encuentro. Como yo tengo esto, me pongo en línea 45 aquí. Fíjense lo que voy a hacer. Me pongo aquí abajo, apoyo aquí abajo de escuadra, me deslizo y tengo 45 grados. Trazo hasta que toque. Apoyo nuevamente aquí, me apoyo en esta línea, sujeto con la escuadra. Se fijan que es todo un juego de escuadras. Me apoyo con la línea, voy hasta el punto donde toco y trazo hacia arriba. Y el punto Z está a 30. Hago el mismo ejercicio. Me apoyo ahí, y trazo la paralela acá. Y tengo entonces, en este sistema, el A', de la segunda,
y el A tercera. Esto es Z, esto es X, esto es Y, y esto también es Y. Y esto está a 45 grados. Lo que tengo aquí en la intersección de las líneas es la proyección de este punto 25, 40, 30 que está flotando en el espacio. Y esto que vimos ahora es la manera inicial como que nosotros podemos dibujar un punto, encontrar un punto, marcar un punto, determinar un punto en el espacio. ¿Estamos claros con eso? ¿Vieron cómo funciona? De hecho queda muy bonito, queda muy ordenado cuando uno trabaja de esta manera en la ubicación de un punto partiendo del origen cero en el centro hacia X, hacia Z y hacia Y. ¿Ya? Esa es la base. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entre hoy y mañana voy a subir la información a la página de virtual, tanto esta clase que hemos tenido ahora, como el material de trabajo, y voy a pedirles una tarea donde yo les voy a dar 2 puntos con sus coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Y ustedes van a dibujarlo tal cual lo dibujé yo, con las escuadras, en una sola hoja. ¿Ok? Me lo van a mandar. Vean ahí mañana, de que mañana entonces la información al respecto en la tarea, para que me estén mandando durante la semana. ¿Estamos? Sí, profe, ¿y esta clase cuándo la va a subir? Disculpe. Del día de la tarde a última hora, porque tengo otra clase más por el laboratorio después, y ahí ya puedo tener tiempo para subir todo. ¿De qué mañana va a estar? Eso va a estar en el campus virtual, ¿verdad? Sí, en un virtual. En el campus virtual va a estar tanto la clase, como la tarea, como los apuntes que también les voy a subir. Todo eso va a empezar a estar ahí ya, para que lo vean las veces que quieran. La tarea sobre todo, me van a tener que responder en una sola hoja, donde tienen un sistema de coordenadas arriba, un sistema de coordenadas abajo, con el punto A arriba, el punto B abajo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ¿y la tarea quiere que como se lo escaneemos o se lo mandamos como una foto nomás? No, tiene que ser PDF. Ok. Vamos a usar, miren, si ustedes tienen formatos A4, trabajen en un formato A4, no hay problema. ¿Ya? En formato A4, no en hoja A4, da lo mismo. Una hoja A4, una hoja de carta, una hoja de oficio me da lo mismo, cuando es hoja solamente. Cuando es formato es distinto porque tiene las líneas, las cajitas de información, todo correcto. Si ustedes tienen un blog con formato A4, úsenlo porque no vamos a hacer más de, qué sé yo, 7, 8 dibujos en total en estas clases, así que les va a sobrar. Si no, usen simplemente ¿cómo se llama? Una hoja en blanco. Ya, me da lo mismo. Probablemente en una hoja oficio Profe, pueden entrar más calmadamente. ¿Sí? profe, ¿y podría enseñar lo de las escuadras de nuevo? Porque no me quedó muy claro, sinceramente. Entonces no quiero como después equivocarme y no tener como... No, si no te vas a equivocar, porque el juego de las escuadras son cosas que hacen los antiguos. Te voy a contar cómo se hace. ¿Ya? Pero no es lo importante, obviamente. Aquí te voy a contar. Espera un poquitito, voy a mostrar. Te voy a contar cómo funciona esto. Fíjense, si yo tengo en una hoja y tengo una línea recta, esta línea. Profe, disculpe, parece que está con un zoom muy grande la cámara, porque se ven gigantes. No, pero si esa es la idea, aquí lo ven clarito, ¿se ve? Sí. No, sí, el que lo estoy dibujando más chico va a no estar gastando tanta hoja. Esta es una línea, ¿la ves? Y eso va a ser más claro. Si yo quiero, por ejemplo, poner a 30 milímetros de esa línea, aquí a 30 milímetros, poner otra línea paralela, lo que hago es ubicarme con una escuadra ahí, sujetar con otra escuadra, por ejemplo aquí abajo, ahí,
ahí, sujeto esta escuadra y deslizo esta. ¿Ya? Y marco. Y ya tengo entonces una línea paralela. Ahora si yo quiero tener una línea perpendicular aquí, en este punto, sin mover nada, me deslizo hacia el otro lado y trazo la perpendicular. Y esta es la manera en que los viejos trabajamos con escuadras. ¿Está claro ahí? Sí, profe, mucho más Con claro. eso se pueden trabajar y hacer todos los juegos que quieran. Con eso debieran ustedes entonces estar dibujando. Les cuento una cosa que es algo que se dice mucho cuando uno es dibujante técnico o ingeniero viejo. Es que mientras menos midamos, menos error hay. Porque cuando uno mide marca, puede correrse medio milímetro o algo así, y ya va corriendo corriendo el error, agrandándolo en todo sentido, basándose en error para hacer otros errores. En cambio, si nosotros solamente trazamos con líneas, marcamos un punto y trazamos con las escuadras, la posibilidad de error va disminuyendo. Por eso un buen dibujo técnico es el donde no se mide tanto, sino que se trabaja solamente con escuadras. Se marcan puntos y se traza a partir de allí, sin estar midiendo. Un solo punto, con este sistema de escuadras paralelas y perpendiculares, me puede indicar toda una línea de puntos donde ubicarme después. ¿Estamos? Recuerden entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer. Vamos a tener en la página virtual, la página del curso, vamos a subir este video más adelante. Voy a subir la tarea, voy a subir los apuntes. ¿Ya? Para que tengamos todo claro y puedan ver ahí todo lo que estamos. Y esa tarea entonces durante la semana la pueden realizar y la pueden desarrollar y me la mandan en PDF. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Nicolás, dime. Por ejemplo, si a mí el otro día tenemos un grupo en WhatsApp y mandaron el formato de la hoja que usted pidió A4 con las casillas que son necesarias. ¿Ya? Yo, por ejemplo, eso lo podría imprimir en una hoja de tamaño carta, por así decirlo, y trabajar con eso mismo, pero de distinto tamaño, pero con las mismas casillas, por así decirlo. Sí, puede ser, Sí. que acepto, no hay tanto drama. No debería ser porque los formatos que se usan en dibujo técnico es A4, pero para el caso da lo mismo en este momento. Sí, o sea, igual voy a buscar, pero igual me ha costado encontrar. Sí, si encontráis por ahí, fantástico, si no, sigamos trabajando así. No es tan importante, lo ideal es entender, sí, una cosa que tenemos que entender. En la industria no pasa eso, tiene que ser A4, A3, A2, todos los formatos de tipo A de la ISO, de los que se usan en dibujo técnico, ¿ya? Pero mientras tanto, para aprender nosotros, usemos hoja en blanco, usemos un formato cualquiera, algo que parezca formato, no me molesta. Ya, profe, gracias. ¿Estamos entonces? Sí, profe, por mi parte, Sí, profe. ninguna duda. Ya, jóvenes, si no tenemos ninguna otra cosa, nos vemos el próximo laboratorio, la próxima clase de teoría la próxima semana. Cuídense harto y, bueno, los que tengan el laboratorio conmigo nos vemos más ratito. Ya, profe. Ya, Que esté bien, Gracias, cuídese. profe, esté bien. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao. Profe, la otra clase a las 5, ¿cierto? 5:10, creo, 5, no sé, algo así. Ya, vale. Chao, Noemí, Gretel, Matías, Vicente. Noemí, Gretel. Chao, que estén bien.